Bien, muchachos, vamos a dar de nuevo, vamos a reiniciar, vamos a retomar donde nos quedamos. Vamos a seguir recibiendo a sus compañeros conforme se vayan presentando y vamos a continuar con la presentación que estábamos revisando para seguir viendo este concepto de energía potencial eléctrica. Bien. Estábamos aquí entonces y decíamos que ya habíamos visto que teníamos una carga y que teníamos una cierta campo eléctrico a una cierta distancia A, pues tenemos un campo eléctrico igual, idéntico en todos los puntos alrededor de esta circunferencia. Si lo viéramos como una superficie tridimensional, pues en cualquier punto de esa esfera habría el mismo campo eléctrico, la misma intensidad de campo eléctrico. Y entonces, si yo colocara una carga eléctrica en ese punto, pues habría ciertas fuerzas entre esa carga eléctrica, esta que está generando el campo y esa que yo estoy colocando aquí. Entonces, si yo moviera esta segunda carga que estoy colocando cerca de esta que está generando el campo, pues lo que va a pasar es que pues la energía, va a cambiar el campo eléctrico, va a cambiar el campo eléctrico que hay en esta posición al que hay en esta posición. ¿Sí? Aquí voy a tener una cierta intensidad de campo eléctrico, aquí voy a tener una intensidad de campo eléctrico diferente, que va a ser generalmente mayor, porque a medida que yo me acerco, o a medida que se acercan una carga a otra, o un punto está más cercano a una carga, el campo eléctrico es más intenso. En este caso, entonces, tenemos un segundo punto B. Acá está un segundo punto B, en donde igual este punto B, pues si yo genero todos los puntos alrededor que están a la misma distancia de esta carga, pues voy a tener una cierta intensidad de campo eléctrico. Y este punto pues va a estar a una distancia RB de esta carga. Y la diferencia entre estas dos distancias, RA y RB, pues es esta, ¿no? Si yo resto a la distancia RA, la distancia RB, pues tengo esta distancia que hay entre estas dos cargas. Pero bueno, cuando yo estoy colocado en el punto B, yo no es la carga o este punto está más cercano a esa carga que genera el campo eléctrico, pues yo puedo obtener el campo eléctrico en ese punto con esta expresión, multiplicando la constante de proporcionalidad, el valor de la carga y dividiendo entre el cuadrado de la distancia que hay entre la carga y el punto B. Entonces ahí tengo dos campos eléctricos diferentes. Y entonces también, perdón, si yo coloco una carga aquí, voy a tener una cierta fuerza con respecto a esta carga, pero si yo la coloco más cerca, pues voy a tener una fuerza diferente. Entonces voy a tener dos fuerzas, en los dos puntos voy a tener diferentes fuerzas con respecto a esta carga. Y entonces cuando yo cambio esta carga, la paso de la posición A a la posición B, pues va a haber una variación de esa fuerza. Y la fuerza que se genera entre ellos pues va a ser una fuerza promedio. Si yo sumo todas esas fuerzas en cada punto hasta llegar de una posición A a una posición B, y va a haber una fuerza promedio entre esas cargas. Y esa fuerza promedio la puedo determinar de esta manera, multiplicando desde luego la constante K y ahora el producto de las cargas. Recuerden, esta es la ley de Coulomb, entre el cuadrado de la distancia. ¿Pero cuáles distancias? Pues la distancia que estaba originalmente en A y la distancia que estaba después en B. De esta manera puedo calcular la fuerza promedio que se ejerce sobre estas cargas. Después de su concepto, muchachos, de física 2, ¿alguien se acuerda cómo se definía el trabajo? El trabajo mecánico. ¿Alguna idea? Muchachos, ¿hay alguien ahí? ¿No era en watts? En watts, no, en watts en watts es la potencia. Tiene que ver con trabajo, pero no ese es en watts. Antes de eso, antes de la llegada a la potencia.
¿Nadie se acuerda, muchachos? ¿Sí lo vieron? ¿Jules? En joules, ¿no? El trabajo se da en joules, sí. Newton metro, sí. Pero ¿cuál era el concepto del trabajo? ¿Cómo obtengo el trabajo que realiza una fuerza? Fuerza por desplazamiento. Ajá, muy bien, fuerza por desplazamiento. Aquí, de hecho, aquí lo tengo expresado, muchachos. Si ven en esta lámina dice el trabajo. Y aquí está fuerza por desplazamiento. Así es como está definido en la mecánica. El trabajo que realiza una fuerza, bueno, una fuerza al aplicarse en cuerpo y desplazar una cierta distancia o realizar un cierto desplazamiento de ese cuerpo debido a esa fuerza, entonces lo que se está haciendo sobre ese cuerpo es trabajo. Entonces, en este caso también, muchachos, me dice aquí que el trabajo para llevar la carga desde A hasta B, pues es igual al producto de la fuerza por la distancia, es decir, la fuerza que se está aplicando entre esas cargas por la distancia. ¿Y cuál es la distancia? Bueno, aquí está, ya la definimos como la diferencia de la distancia del punto A al punto B. Entonces, bueno, haciendo un poco de álgebra, muchachos, llegamos a esta expresión matemática que está encerrada en rojo, que si yo quiero calcular el trabajo que cuesta llevar la carga desde el punto A hasta el punto B, la puedo obtener si multiplico desde luego la constante del medio por el producto de la intensidad de la carga, perdón, de cada una de las cargas que están ahí, y divido y multiplico por esto que está entre el paréntesis, que es finalmente la síntesis de estos dos términos. El inverso de la distancia en B menos el inverso de la distancia en A, y con eso voy a obtener el trabajo, perdón, la energía potencial que hay, entre el punto A y el punto B, o que se acumula o se pierde, dependiendo de qué tipo de cargas sean, entre el punto A y el punto B. Y entonces, pues esta es una expresión que hay que recordar. Esta es la forma en que yo puedo calcular, o yo debo de calcular, la energía potencial entre dos puntos. ¿No es conmigo? Porque no era conmigo. Bien. Entonces, este es para cuando las cargas están a dos distancias que son relativamente cercanas y pueden ser medidas. Entonces, pues puedo obtener de esta manera la energía potencial que se acumula o se pierde cuando yo muevo una carga desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? O el trabajo que se realiza para mover esa carga desde un punto A hasta un punto B. Pero entonces, si la carga no estuviera aquí tan cerquita, si estuviera en un punto tan alejado, por ejemplo, como acá, que estoy cerca del infinito y más allá, el infinito es solamente una cuestión relativa. Quiere decir simplemente que es una distancia muy grande comparada con las distancias normales en las que se encuentran las cargas. Y entonces, si aquí estuviera una carga desde el infinito y yo tratara de llevarla, acercarla hasta acá, acercarla a la otra carga, pues tendría que realizar desde luego un cierto trabajo, y desde luego habría una energía potencial aquí acumulada que sería diferente a cuando yo la acercara acá. Entonces, esto nada más es si aplicamos este concepto a esta expresión que vimos antes, vemos que como esta distancia es muy grande, es prácticamente infinita, este término se vuelve cero, y entonces la distancia no depende, pero el trabajo no depende realmente de la diferencia de las distancias. O para obtener el trabajo de traer una carga desde el infinito hasta un punto, no depende de a qué distancia esté, qué tan lejos esté, sino simplemente depende en qué punto coloque esa carga eléctrica. Y entonces este trabajo va a ser igual a esta expresión, al producto de la constante que me da el medio, el producto de la carga que genera el campo y de la carga que está interactuando con él, y la distancia que la separa. Entonces, esta es mi expresión en que voy a poder calcular la energía potencial de cualquier par de cargas que se encuentren a una cierta distancia.
Esta es otra expresión que hay que recordar, es en sí la expresión de la energía potencial eléctrica. ¿Cómo voy a determinar la energía potencial eléctrica entre dos cargas? Pues multiplicando la constante que me dé debido al medio. En este caso es K porque está en el aire vacío, pero si no estuviera en el aire vacío y si estuviera en un medio que tuviera una permitividad diferente, ¿qué tendría que usar en lugar de K, muchachos? ¿Alguien se acuerda? 8.85 por 10 a la menos 12. Ajá, tendría yo que usar la permitividad relativa. Voy a poner aquí en claro esto. Voy a sacarlo de aquí. Entonces aquí voy a poner que la energía potencial entre dos cargas eléctricas, por ejemplo estas que tengo aquí a la izquierda, le voy a determinar si multiplico la constante K, que es para el aire vacío, por el producto de las cargas. Por ejemplo, una carga 1 y una carga 2, que están separadas una cierta distancia, que es una distancia R. Y entonces, yo de esta manera puedo determinar cuál es la energía potencial que existe entre estas dos cargas. Pero si estas cargas no estuvieran en el aire o en el vacío, que me permite usar esta constante K, entonces tendría que quitar esa constante K y sustituirla por otra expresión más adecuada. Por ejemplo, si conozco la permitividad absoluta del medio, ¿a qué será igual esto? En lugar de K, ¿qué pongo? 1/4pi por la permitividad absoluta. Así es, 1/4pi, esto se transforma así, 1/4pi por la permitividad absoluta de ese medio. Y ahí estoy tomando en cuenta que es un medio diferente al aire vacío, que en el cual están inmersas estas cargas, y desde luego lo demás se conserva igual. El producto de las cargas, la carga 1 por la carga 2, entre la distancia que la separa. Y finalmente, muchachos, si lo que conozco de ese medio no es una permitividad absoluta y lo que conozco es una permitividad relativa, ¿cómo puedo calcular la energía potencial eléctrica en ese medio del cual conozco una permitividad relativa? Ayúdenme. 1/4pi Ajá. por epsilon 0 Sí. por epsilon relativo. Muy bien, epsilon R, sí. Muy bien, gracias. ¿Alto es tu nombre, García? Uriel Alejandro. Uriel, perdón. Gracias, Uriel. Entonces, y hasta ahí, eso sería mi constante multiplicada por el producto de las cargas entre la distancia que la separa. Si ustedes, muchachos, observan y si ven esta expresión, muchachos, es exactamente la misma de la fuerza de la ley de Coulomb, solo que aquí no hay distancia al cuadrado, solamente se implica la distancia. Entonces, por eso yo creo que no hay ningún problema en pues determinar esta energía potencial, porque básicamente estamos trabajando lo mismo que vimos con fuerza y con campo eléctrico. Alguna ventaja es que la energía potencial, como todas las energías, ya no es una cantidad vectorial, ya no es un vector, la energía potencial es una escalar. Entonces, pues se calcula solamente a nivel escalar. Entonces, ya podemos quitarnos un poquito del quebradero de cabeza de los vectores. Entonces, solamente es determinar un valor para un cierto punto y entonces puedo tener la energía potencial en ese cierto punto entre dos cargas, que desde luego entre ellas hay fuerzas y hay campos eléctricos, pero en este caso me interesa determinar solamente la energía potencial entre ellas, que es un escalar. Y entonces, perdón muchachos, regreso a mi lámina y acá tengo que yo puedo calcular una energía potencial para el punto A. Para este punto A, aquí hay una cierta energía potencial que voy a representar, por ejemplo, así. La energía potencial en el punto A. Esa es una energía potencial. Para este segundo punto B hay una energía potencial diferente, porque desde luego ya no están a la misma distancia y entonces
no hay hay una energía potencial diferente, porque hay un potencial diferente, porque hay una fuerza diferente. Entonces hay dos energías diferentes en cada punto. Hay una energía en A y hay una energía en P. Y entonces otra cosa que es interesante, que es necesario determinar eventualmente, es la variación de esta energía potencial. Es decir, qué tanto varía la energía potencial desde este punto A hasta este punto B. Aquí hay una cierta energía, aquí hay una energía diferente. Y entonces necesitamos determinar qué tanto varía. Si aquí hay, no sé, 5 joules y aquí hay 8 joules. ¿Cuál será la variación, muchachos? Si aquí tenía 5 joules y cuando la acerqué al punto B obtengo 3 joules de energía. ¿Cuál será la variación? 2, profe. A ver, de 5 a 8. 3, profe. 3. Más Sí, 3. profe. Ahí aumentaría 3. Pero ¿qué pasa entonces si yo aquí tenía en el punto A 10 joules, por ejemplo, y cuando pasé al punto B solamente tengo 5 joules? ¿Qué pasó con esa energía? ¿Cuál será su variación? ¿De 5? A ver, yo tenía 10 aquí y cuando pasé al punto B tenía 5. ¿Cuál es la variación? Menos 5, se perdió la energía. Así es, menos 5, ¿no? Ese es lo que me interesa es que vean el concepto de variación y que lo recuerden porque lo hemos usado mucho en física 2, física 1, sobre todo en física 2. ¿A qué se refiere una variación, muchachos? ¿Cómo obtengo la variación de cualquier cosa? Por ejemplo, Si hay pérdida o ganancia. puede ser pérdida o ganancia, sí, pero ¿cómo la obtengo? Matemáticamente, ¿cómo obtengo una variación? Si tengo dos valores diferentes, ¿cómo obtengo la variación? El valor final menos el valor inicial. Exactamente, ese es el concepto. Para obtener cualquier variación, yo tengo que restar, bueno, sacar la diferencia entre el valor final menos el valor inicial. Así lo veíamos en trabajo, muchachos. Y lo podemos ver en cualquier otra cantidad. Entonces, cuando yo tengo que sacar la variación de algo, siempre debo restar el valor final menos el valor inicial. Entonces, aquí, muchachos, si yo tengo una cierta energía en el punto A, que es mi punto inicial, y luego tengo una cierta energía en el punto B, que es mi punto final, entonces, ¿cómo puedo calcular la variación de la energía? Pues tengo que restar la energía que hay en el punto B, que es la energía final, menos la energía que hay en el punto A, que es la energía inicial. Y por eso acá tengo al final una expresión matemática que me dice que la variación de la energía potencial va a ser igual al trabajo que me cuesta llevar la carga A desde el punto A hasta, perdón, la carga desde el punto A hasta el punto B. ¿Y qué es eso? Pues es simplemente la diferencia de energías, la energía que hay en el punto B menos la energía que hay en el punto A. Entonces es otra expresión que hay que recordar. La variación de la energía potencial, que es igual a, desde luego, la energía potencial final. Vamos a llamarle de manera genérica así, pues el punto se puede llamar diferente, menos la energía potencial inicial. Y de hecho así, así lo vimos en la mecánica, muchachos. Bueno, los que estuvieron conmigo. Entonces, estas expresiones son las que necesitamos recordar y mantener presentes para poder determinar la energía potencial y la variación de la energía potencial entre dos cargas eléctricas que pueden acercarse o pueden alejarse, y dependiendo de su característica de signo, pues esa energía va a poderse acumular o va a poderse perder, o sea, va a aumentar o va a disminuir. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo el concepto? No. ¿Sí? No. Vale, gracias. Entonces, vamos a hacer nada más un par de ejercicios para ejemplificar esto y cómo voy a poder determinar estas energías potenciales y cómo voy a poder determinar
determinar estas variaciones. Es algo bien simple. Les decía que aquí tengo, por ejemplo, un par de cargas, en este caso un par de cargas de diferente signo. Aquí están marcadas sus líneas de campo eléctrico. Sé que desde luego entre esas cargas existe una cierta fuerza por su naturaleza, se manifiestan fuerzas entre estas dos cargas. Pero mi interés el día de hoy no es determinar la fuerza, sino determinar la energía potencial que hay entre estas dos cargas. Es decir, entre estas dos cargas hay una energía potencial. Y esta energía potencial depende de varias cosas. Primero, de cuál sea el medio en el que estén inmersos. Voy a suponer en este caso que es aire vacío. Y además de qué tan intensas sean estas cargas, voy a suponer que esta carga, por ejemplo, pudiera ser de, vamos a suponer 3, 6, 9. Ok, vamos a suponer que estas cargas fueran esta de 5 microcoulombs. Como es negativa, le pongo un 5. Aprovecho, muchachos, para recordarles, ni en fuerza, ni en campo eléctrico, ni en energía potencial eléctrica se utiliza el signo de la carga, porque por ahí tuvieron detalles algunos con esta situación. Metieron el signo de la carga a su cálculo del campo eléctrico o de la fuerza, y entonces eso les afecta la dirección del campo eléctrico. Como son cantidades vectoriales, la dirección o el signo de esos campos eléctricos, de esas fuerzas, se da dependiendo, haciendo el análisis entre las cargas, independientemente de su signo, de su característica eléctrica. Entonces no hay que meter el signo negativo en este cálculo, muchachos, les repito, ni para fuerza, ni para campo eléctrico, ni para energía potencial. No se utiliza el signo de la carga. Entonces, esta carga es de 5 microcoulombs, esta es de 10 microcoulombs. Y vamos a ver qué sucede si estas dos cargas están separadas una cierta distancia, no sé, vamos a ponerle 10 centímetros para hacerla sencillo. Entonces, si estas cargas están separadas 10 centímetros, vamos a calcular cuál es la energía potencial que existe en este instante en que las cargas están separadas 10 centímetros. Entonces, voy a calcular una energía potencial, en este caso, como esta va a ser mi situación inicial, voy a decir que esta es mi energía potencial inicial. En este caso, esta carga estaría en un punto A, tal vez, si le llamo a este punto, a esta distancia, el punto A. Y entonces, ¿cómo calculo esta energía? Si sé que es aire, pues voy a tener que utilizar la constante K. Si sé que esta es una carga 1, y esta es una carga 2, pues voy a hacer el producto de estas cargas como lo hacía en la ley de Coulomb, exactamente igual, Q1, Q2. Pero ahora, en lugar de dividir entre el cuadrado de la distancia, que es esta de 10 centímetros que tengo aquí, pues simplemente voy a dividir entre la distancia, ya no es al cuadrado. Es la única diferencia con la fórmula de la fuerza eléctrica, que la distancia ya no es al cuadrado, es decir, la energía varía solamente con la distancia, no con el cuadrado de la distancia. Entonces, vamos a hacer este producto, 9 por 10 a la 9. Newtons metro cuadrado, si se acuerdan de Coulomb cuadrado, que es la expresión, las unidades de la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb, multiplicada por 5, la primera carga 10 microcoulombs, 10 por 10 a la menos 6 coulombs, multiplicada por la segunda carga, que son 5 por 10 a la menos 6 coulombs, y entonces dividida entre la distancia. ¿Cuánto es la distancia, muchachos? Díganme, ayúdenme, acompáñenme. 10 por 10 a la menos 2. Muy bien, gracias. 10 por 10 a la menos 2, que son 10 centímetros, pero aquí ya no hay cuadrado. ¿Al cuadrado? No, aquí ya no hay cuadrado. Recuerden que aquí solamente es la distancia.
En la fuerza sí es el cuadrado, aquí solamente es la distancia, no el cuadrado de la distancia. Entonces, esta energía potencial inicialmente en este punto donde estaban separados 10 centímetros va a ser igual a 9 por 10 por 5, 10 por 5, 50 por 9, van a ser 450, vamos a hacerlo así. Bueno, voy a hacerlo así. ¿Cuál es la prisa? 9 por 10 a la 9. Para poder ver cómo quedan las unidades más claramente, al menos en este caso. Newton metro cuadrado, coulomb cuadrado. Y 10 por 5 me va a dar 50. ¿50 por qué, muchachos? 50 por 9. No. 10 Por 10 a la menos 16. A la menos, Por el A la 10%. menos 2. Muy bien, 10 a la menos 12. Muy bien, gracias. Y eso dividido entre la distancia que siguen siendo 10 por 10 a la menos 2. Pero aquí me interesa que veamos las unidades. Aquí tengo coulombs cuadrados porque multipliqué coulombs por coulombs y aquí tengo metros solamente. Entonces, yo reduzco mis unidades, muchachos. Me quedan estos coulombs cuadrados con estos coulombs cuadrados. Se eliminan. Pero aquí tengo este cuadrado de los metros. Aquí solamente tengo un metro, entonces lo único que voy a eliminar es el cuadrado. Y entonces me queda esta cantidad que es... ahora sí, 9 por 50 me da 450. Por 10 a la ¿qué? A la menos 3. 9 menos 12 menos 3. Muy bien, gracias. Menos 10 a menos 3 entre 10 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto me da eso? Entre 10, 450 entre 10 me va a dar 45 por 10 a la... A la 1. 3 más 2. A la menos 1. Por 10 a la menos 1. Newtons por metro. Y entonces mi energía potencial inicial va a ser de 4.5. Sí. 4.5 newtons metro. O joules, si se acuerdan, newtons metro es una unidad que podemos llamar, que de hecho llamamos joules, es una unidad de energía o de trabajo. Y entonces ya tengo aquí la energía potencial inicial. Esta es la energía potencial que tenían estas cargas cuando estaban separadas 10 centímetros. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Y no? No, profe. No, profesor. No, profe. Perfecto. No, profe. Gracias. Entonces vamos a ver rápidamente, porque nos quedan 10 minutos de esta sesión. Vamos a ver rápidamente que si estas mismas cargas que tenía yo originalmente separadas 10 centímetros, perdón, de pronto me pierdo el cursor, que tenía originalmente 10 centímetros, ahora se encuentran separadas, no sé, vamos a ponerla fácil, 20 centímetros. De alguna manera hice que estas cargas se separaran. Desde luego, para hacer eso, pues tuve que aplicarles una fuerza, hacer que se separaran, porque su tendencia era juntarse. Entonces, les apliqué una fuerza para que se separaran. Y entonces ahora están separadas 20 centímetros, pero entonces ahora tienen una energía potencial diferente. Tienen una energía potencial final. Aunque siguen siendo la misma carga Q1 de 10 microcoulombs y la misma carga Q2 de menos 5 microcoulombs, menos 5 microcoulombs. Entonces, pero ahora están separadas 20 centímetros y entonces tienen una energía potencial diferente por ese hecho de estar separadas a una distancia, separadas por una distancia diferente. Entonces, mi objetivo aquí será determinar ahora cuál es la energía potencial que tienen en esta situación, que considero la situación final. Entonces, como siguen estando dentro del mismo aire, pues tendrá que ser nuevamente mi constante K multiplicada por mi carga 1, mi carga 2, entre la distancia nada más. En este caso, la distancia, vamos a llamarle R2 para diferenciarla. Aquí sería la R1. La distancia
después de haberla separado, y entonces aquí me van a dar 9 por 10 a la 9. Ya voy a ver las unidades para no tardarme tanto. Sé que me dan newtons por metro, entonces por mis cargas otra vez, que son de 10 por 10 a la menos 6, por mi carga 2, que es 5 por 10 a la menos 6, y entonces ahora la distancia son 20 por 10 a la menos 2. Y entonces si hacemos esto, 9 por 10, 90 por 5, me va a dar 450. Por 10 a la ¿cuánto, muchachos? Menos 3. A la menos 3, sí, A gracias. la menos 12. No, Menos 12. deje los 3. Menos 12. Menos 3. A la menos 3, 9 menos 6, 3 menos 6. Ah, que ya lo multiplicó por 9. Ya lo hice en los Sí. gracias. A la Ya lo menos, multiplicó por 9, perdón. sí, gracias. Entre 20 por 10 a la menos 2. Ahora sí, díganme cuánto es 450 entre 20. ¿2.25? 2.25, muy bien, gracias. 2.25 por 10 a la... Ah, ya es total, ¿verdad? Sí. 2.25 ya es total. Entonces son newtons metro o joules. Entonces, muchachos, les pregunto, ¿se dan cuenta de la relación que existe entre este valor y el valor que había originalmente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien que me comente, muchachos? ¿Cómo es la energía en este caso? ¿Más grande o más pequeña? ¿Más pequeña? Profe, entre más distancia, menor va a ser la... Energía. Sí, así es. A mayor distancia de las cargas, menor va a ser la energía. Si me doy cuenta, aquí cuando estaban a 10 centímetros tenía yo una energía de 4.5 joules. Pero cuando la separé 10 centímetros más, y ahora están a 20 centímetros, tengo solamente una energía de 2.25, entonces básicamente es la mitad de la energía que tenía antes. Y mientras más les empieza a alejar, pues más pequeña va a ser esa energía potencial. A medida que las acerque, pues va a cambiar, va a ser mayor. Pero lo que me interesa entonces, ya tengo dos energías, una energía potencial inicial y una energía potencial final. Y entonces lo que me interesa también, o en algún momento, va a ser poder determinar cuál es la variación de energía, cómo varía esta energía cuando yo muevo las cargas de una posición inicial a una posición final. Y sé que eso lo puedo obtener si saco la diferencia entre la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿Están de acuerdo que así está definida una variación? De hecho, aquí lo volvimos a definir. Y entonces puedo calcular la variación de la energía potencial si resto a la energía potencial final, que son estos 2.25 newtons, esto que acabamos de calcular, 2.25 joules, le resto la energía potencial inicial, 5, perdón, no es 5, es 4.5. Menos 4.5 joules. ¿Alguien me dice cuánto es eso? Menos 2.25. Menos ¿Joules? 2.25 joules. ¿Y alguien me puede decir cómo puede interpretar este resultado? ¿Alguna idea? ¿Cómo lo puedo leer? ¿Qué me dice ese menos 2.25? Sin miedo. Cualquier idea es buena, muchachos. No tengan miedo de equivocarse. Dicen por ahí, es sin miedo al éxito, papi. Adelante.
La variación de la energía potencial eléctrica es menos 2.25 joules. ¿Sí? Bueno, sí, así lo podemos leer, sí. Bueno, básicamente diríamos así, que aquí se redujo, ¿no? O disminuyó la energía potencial en 2.25 joules, porque tenía originalmente una energía de 4.5 y finalmente tuvo solamente una energía de 2.25, entonces la energía se redujo o disminuyó o varió. ¿Qué tanto? Pues 2.25 joules, esa fue su variación, ¿no? Su variación fue de menos 2.25 joules. Es como cuando, muchachos, les decía yo, ya saben ustedes les he dicho este ejemplo aquí estoy en el mi temperatura normal es de 36.5 grados, mi temperatura corporal normal, pero de pronto en la noche me salgo a la calle y y está haciendo mucho frío y entonces mi temperatura corporal baja hasta 35 grados, muchachos. ¿Cuál es mi variación de temperatura, muchachos? ¿Qué tanto se afectó mi temperatura? Menos 1.5. O sea, se redujo 1.5 grados, mi cuerpo perdió calor de tal manera que se redujo 1.5 grados. Lo mismo aquí, la energía se perdió, se redujo de tal manera pues, que quedó a la mitad cuando yo la separé a una distancia que es prácticamente el doble. Y entonces aquí va a ser una lineal, una variación lineal de la energía. Pero bueno, y aquí las bases, muchachos, para lo que tengan que hacer, les voy a poner alguna actividad al respecto. Y estamos por terminar ya esta sesión, muchachos, se está acabando el tiempo. Aquí, muchachos, para antes de terminar, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar? Tenemos un minutito, menos. ¿Todo bien? Pues, creo que No, no, profesor. Todo bien, profe. Les propongo una serie de ejercicios para seguir practicando esto y seguimos en comunicación, muchachos. Esperen su ¿Calificación? hoy por la tarde, noche. Bueno, su calificación del examen y el jueves por la noche, a más tardar a la madrugada del viernes, su final. Muchachos, muchas gracias. Que tengan excelente día. Igualmente, profesor. Gracias, igual.